Santiago capítulo 2, versículos del 5 al 13 vamos a leer. Si téngame paciencia, ya se va a sentar en algún momento. Pero vamos a leer la palabra del Señor. En reverencia a la palabra nos ponemos de pie. Amén. Y la prédica del día de hoy le puse expresando a Cristo viviendo en su misericordia. Hermanos míos, dice Santiago, oíd. Santiago capítulo 2, versículo 5 en adelante. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas a través de ella. Señor, que me ayudes, me asistas a mí a través de tu Espíritu Santo, porque no hay cualidad en mí alguna, Señor, y te pido, Señor, que tú me guíes, que me des fortaleza, que me des confianza, y que también a los hermanos le des oídos para oír, Señor. Y ánimo, Señor, para que podamos, Señor, atender a la voz de tu palabra, que es viva y eficaz y que llega a nuestros corazones para discernir y para trabajar en él, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, ¿por qué hemos leído todo? Porque Santiago es muy claro, ¿verdad? Cuando vamos leyendo, vamos entendiendo. Todo lo que nos está diciendo es bien fácil, bien claro, para que podamos comprenderlo fácilmente. Pero para comenzar esta exposición del día de hoy, de Santiago, capítulo 2, versículo 5 en adelante, es necesario primero, hermanos, que podamos recordar lo que el autor de esta carta nos estaba diciendo antes, a la audiencia, lo que nos dice a nosotros, lo que implica para ellos y lo que implicó para cada uno de nosotros. En los versículos anteriores, nuestro hermano Jonathan nos habló de evitar el prejuicio dentro de la iglesia y de cultivar una vida de fe, de vivir una vida de fe verdadera, evitando el favoritismo dentro de la iglesia. Hemos visto también que Santiago constantemente nos da consejos prácticos muy claros y que son fáciles de comprender, como decía. Por ejemplo, en los versículos 2 y 3 vimos el ejemplo que puso del hombre que viste con ropa espléndida y anillo de oro en su mano, y un hombre que es demasiado pobre al punto de entrar en la sinagoga vestido con harapos, con ropa vieja, con ropa sucia. De aquí en adelante ya sabemos que lo que sigue de la historia y lo que Santiago nos relata de esta historia. Uno de los hermanos de esa congregación busca favorecer al rico antes que al pobre. Le da un buen lugar, le dice, vos sentate acá adelante, al pobre le dice, vos sentate debajo de mi estrado, buscate un lugarcito donde te puedas sentar, pero al rico le da el beneficio. Ahora lo que Santiago nos estaba diciendo, hermanos, esto no debe ser así entre nosotros. No debe haber acepción de persona en el pueblo de Dios, porque para Dios somos todos iguales, tanto ricos como pobres. Amén. Entonces en nuestros versículos del día de hoy vamos a ver, punto número 1, del versículo 5 al 7, la continuación de esta exhortación. Punto número 2, la consecuencia que trae la falta de igualdad entre hermanos, del versículo 8 al 11.
y del versículo 12 al 13 lo que Dios espera de nosotros. ¿Ven? Entonces vamos al primer punto, la continuación de esta exhortación. El versículo 5 nos dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Otra vez Santiago lo que hace es volver a utilizar palabras muy afectuosas hacia la vida de sus hermanos. Él les dice: hermanos míos amados. Se pone en lugar de ellos, es uno más como ellos, pero les dice: amados, oíd. Esta forma de dirigirse nos habla del gran cariño que Santiago tenía por la iglesia de Cristo, el gran amor que él expresaba hacia la iglesia de Cristo. La misericordia de Cristo que él ha recibido, ahora la está expresando a través del amor que recibió, ahora puede expresar el amor de Cristo hacia la vida de sus hermanos. Por eso esta prédica le puse expresando a Cristo y la misericordia de él. Por lo tanto vemos que él les hace una pregunta retórica. Él les dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La respuesta clara a esta pregunta es: por supuesto que sí, Santiago. Por supuesto que Dios ha elegido a los pobres. Por supuesto que Dios los ha elegido para que ellos sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Pero claramente, hermanos, vemos una elección en estos versículos, una elección que Dios mismo hace, personas a las cuales Dios mismo ha elegido. ¿No ha elegido Dios? Dice. No es que eligió el hombre, no es que elegí yo, no es que eligió Santiago, no es que eligieron los apóstoles, fue el mismo Dios que ha elegido, que le ha placido elegir a estos hermanos, a estos pobres, humildes, y estamos hablando de pobres económicamente, hermano. A estos hermanos los ha elegido Dios. Dios mismo ha elegido a esta gente. Pero Santiago quiere que todos en la congregación comprendan que si Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe, entonces debemos tener sumo cuidado de cómo tratamos a cada uno de ellos, de cómo es nuestro trato con los hermanos de menos economía, no sé cómo decirle, con mayor necesidad. ¿Cómo es nuestro trato con ellos? Debemos ser cuidadosos. No debemos tratar de hacer acepción de persona, como decía Santiago, sino que debemos tratarle de igual manera que como tratamos a un hermano que está bien económicamente. No debemos hacer acepción de persona. A veces los cristianos, hermanos, juzgamos a las personas por cómo se visten, por cómo huelen, por cómo viven en sus hogares. Otras veces no solo juzgamos si el hermano carece de poder adquisitivo, sino también cuando carecen de intelectualidad, cuando carecen de palabras, son faltos de palabras. Y ya empezamos a juzgar, nos apartamos: este hermano no entiende nada, este hermano no sabe nada. Y eso también es un juicio equivocado que cometemos y que no debería ser así, porque Santiago nos llama la atención en este día, hermanos, nuevamente, a no volver a hacer acepción de personas. Miren, hermanos, tal vez en este mundo sea el pan diario el hacer acepción de personas, pero no debe ser así en nosotros, no debe ser así en la vida de los creyentes, no debe ser así para nosotros. Nuestra forma de ser con los hermanos que viven bien económicamente, con los que tienen lo justo y lo necesario para vivir, debe ser la misma sin acepción de persona. Sin acepción de persona. Ahora, con esto no quiere decir Santiago que solamente Dios eligió a los pobres. Pero en este caso los ofendidos fueron ellos. Y es por eso que Santiago tiene que decirle a la iglesia: hermanos, esperen, ¿qué están haciendo? Están cometiendo un grave error. Están tratando mal a gente que fue elegida por Dios, a gente que es salva, a gente que pertenece al reino de Dios. No importa la posición económica que tengan, no los traten mal. Ellos también son hijos de Dios. Ellos también son creyentes. Por eso digo que con esto no solamente está diciendo Santiago que los pobres solamente son los elegidos del reino, sino también toda tribu, lengua, nación, de todo poder adquisitivo, sea pobre, sea clase media, sea rico, no importa. Pero Dios le está diciendo, Santiago le está diciendo: Dios eligió a ellos. Dios los eligió. ¿Amén?
Pablo también en 1 Corintios, capítulo 1. Si usted me quiere acompañar en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1. Versículos 26 al 29. Pablo también dice algo similar a Santiago. Y tal vez, hermanos, las predicaciones de Santiago en este capítulo le parezca repetitiva, pero es que Santiago todo el tiempo está hablando sobre esto. ¿Amén? Así que no se preocupe si repetimos una y otra vez, quizá son parecidas las predicas. Santiago capítulo 1, versículo 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Perdón, 1 Corintios, amén, 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no va a permitir jactancia en el pueblo de Dios. Dios no va a permitir que nadie se quiera llevar su gloria, que nadie se gloríe de lo que es. Por eso la elección de Dios es completamente distinta a cómo nosotros podemos pensar humanamente. Cómo nosotros elegiríamos. Cuando vamos a jugar al fútbol, por ejemplo, ¿qué hacemos? Elegimos a los mejores, ¿no? Empezamos a elegir, aquel juega bien, aquel sabe atajar, va al arco. Y los otros empiezan a ir descartándose. Bueno, Dios eligió a los que nadie elegía. A esos eligió el Señor. Nos eligió a nosotros, hermanos, por los que nadie daría nada. Pero nos eligió para salvación, para que proclamemos el Evangelio, para que llevemos esta palabra a toda tribu, lengua y nación, para que el Evangelio sea conocido y el nombre de Cristo sea glorificado en todo el mundo. Amén. Mire lo que le dice en el versículo 6, volviendo a Santiago, capítulo 2, versículo 6. Pero vosotros, que hicieron los hermanos, se equivocaron. Habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hermanos, aquí podría parecer como que Santiago tiene algo en contra de los ricos, pero no es así. Debemos observar el contexto. ¿Y por qué Santiago está diciendo esto? Recordar que los ricos de los que habla Santiago eran los fariseos. Recordar que los ricos de los que habla Santiago eran los escribas que entraban en las sinagogas a desfilar con sus ropas llamativas y a mostrarse como mejores que ellos mismos. Ahora bien, lo que Santiago quiere hacer es que ellos se saquen por completo esa vieja costumbre que tenían de los judíos de favorecer a los ricos por sobre los pobres. Porque el único que debe llevarse la gloria no son los hombres que se visten bien, no son los hombres que entran en las sinagogas y que saben hablar, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Juan capítulo 7, versículo 48. ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esta pregunta la hace un fariseo. En Juan capítulo 7, versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y es una pregunta retórica, obviamente que no creyeron, le crucificaron, lo llevaron al madero, se complotaron entre los fariseos y ¿quiénes más? Los gobernantes. ¿Para qué? Para matar a nuestro Señor Jesucristo, para darle muerte, para que Él muera una muerte de cruz. Entonces vemos que Santiago expresa que estos ricos, que los arrastran a los tribunales, no son hermanos ricos, porque los hermanos ricos también Dios los recibe, como decíamos antes. Estos son religiosos, fariseos, que se volvieron incrédulos ante el llamado del Evangelio. Punto número 2, la consecuencia que trae la falta de igualdad entre hermanos. Desde el versículo 8 al 11, vamos a leer. Perdón que tomo agua cada rato. Después de cantar también uno necesita hidratarse. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Enseguida podemos identificar cuál es la consecuencia que trae la falta de igualdad entre hermanos, y es el juicio de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 9 es sumamente claro y nos dice que el que hace acepción de persona comete pecado y queda convicto por la ley como ¿qué? Como transgresor de la ley. De alguna manera estos hermanos no se estaban dando cuenta que hacer acepción de personas y distinciones entre el pueblo de Dios no era una falta pequeña. No era una falta pequeña, sino que era un pecado similar al adulterio y al asesinato. Es por eso que Santiago en el versículo 11 nos dice el ejemplo del adulterio y del asesinato. Pone estos dos pecados como ejemplo. Para que nadie crea que hacer acepción de persona entre los hermanos es un mal menor. Cualquiera que hace esto comete pecado. Hermanos, los hermanos de la audiencia de Santiago creían que hacer acepción de persona no era tan grave. No era tan grave, no era un pecado grave del cual tenían que arrepentirse. Y a veces nosotros también pensamos así, ¿verdad? A veces nosotros también creemos que hacer acepción de personas no es tan grave. No, porque no es adulterio. No, porque no es asesinato, no maté a nadie. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice que es un pecado grave del cual nos tenemos que arrepentir. Amén, hermanos, si hemos cometido este pecado, si nosotros hicimos acepción de personas, es hora de arrepentirnos. El día de hoy está abierto el camino al arrepentimiento. Si hemos despreciado a los más necesitados, es hora de arrepentirnos porque ellos son pueblo de Dios. Y me animo a decir también que son la gran mayoría del pueblo de Dios. Son la gran mayoría del pueblo de Dios. Déjenme decirles algo, que si nosotros nos comparamos con cristianos comunes de estos tiempos, de esos tiempos, comparándonos nosotros con ellos, en comparación a ellos nosotros somos ricos, con todo lo que tenemos. La prosperidad que en estos tiempos se ve no era común en esos tiempos donde Santiago le estaba predicando a estos hermanos. La prosperidad que nosotros vemos hoy no era común. Y nuestra prosperidad a ellos le llamarían riqueza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comer 2 veces al día, comemos al mediodía, en Argentina estamos acostumbrados así, ¿no? Comer al mediodía y a la noche. Desayunar y merendar también. Tenemos todo. Pero después nos empezamos a quejar, después empezamos a ver lo que no tenemos, lo que la sociedad nos pide que tengamos. No lo tengo, no tengo eso último, lo quiero. Pero la verdad de Dios es que el Señor no nos llama a querer lo último. El Señor no nos está llamando a eso, nos está llamando a vivir una vida de fidelidad a Él, tengamos o no tengamos. Que seamos fieles, seamos pobres, seamos ricos, que seamos fieles a Él. A eso nos llama el Señor constantemente y nos busca porque somos infieles, porque pecamos, porque nos alejamos de Él, porque vivimos vidas como a nosotros nos parece, pero hasta que el Señor nos empiece a llamar. Nos llama constantemente con lazos de amor, como dice el Salmo. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Entonces, en el día de hoy, hermanos, si hemos cometido este grave pecado, que nos podamos arrepentir de ese pecado, porque ese pecado trae consecuencia, y esa consecuencia, ya lo vimos, es el juicio de Dios. Pero vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, y esa ley es el Evangelio. No vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que nosotros hicimos mal, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. ¿Acaso vos pensás que Dios ve tu justicia? Y dice, wow, qué justo que es. ¿Cómo me alegra el corazón? No, Él ve la justicia de su Hijo en vos, la justicia de Cristo en vos, y le alegra su corazón. Porque tú tienes a Cristo en tu corazón morando. ¿Amén? ¿Lo podemos decir? ¿Podemos decir amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Versículos 2 y 3. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si hay alguna manera de salir libre de este juicio, es entender que fuimos reconciliados con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Es comprender que Él hizo misericordia con nosotros y que ahora, si nosotros no vivimos en misericordia, estamos pecando. Y es necesario que reflexionemos sobre esto, que hagamos misericordia a todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, para que podamos vivir libres de este juicio que puede venir sobre nosotros, pero que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha pagado todo por completo para que nosotros no seamos juzgados. Amén. Ahora, Santiago, ¿qué hace? No solo nos remarca nuestro pecado, sino que nos dice cómo debemos andar y qué es lo que debemos hacer. Pues el Señor espera que cada uno de nosotros seamos misericordiosos, amorosos, buenos con cada uno de nuestros hermanos. Así como la misericordia que hemos recibido, lo vuelvo a repetir, del Hijo de Dios, la mayor de la misericordia, visto en la persona de Cristo, podamos nosotros hacer misericordia con nuestros hermanos. Si hay algo, hermano, que vence en el juicio, la palabra de Dios nos dice, es la misericordia. No podemos seguir culpando a nuestros hermanos de nuestros errores, de nuestros pecados. Seguir mirando a nuestros hermanos alrededor, a dónde están los culpables de cómo yo estoy viviendo. Debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos, amarles, vivir para ellos, morir tal vez para ellos si el Señor lo permite. Y Proverbios capítulo 21, versículo 13, dice, el que cierra su oído, para que esto nos quede fijo también, al clamor del pobre, clamará y no será oído. Fíjese qué fuerte las palabras, ¿no? El que cierra su oído al clamor del pobre, clamará y no será oído. Hay reglas en las Escrituras. ¿De qué manera vamos a ser escuchados? ¿De qué manera vamos a ser oídos por el Señor? Cuando clamemos, cuando estemos en necesidad, cuando nosotros también seamos misericordiosos con lo poco que tenemos, con nuestros hermanos. Hay una necesidad en la iglesia, ahí quiero estar, para que mi hermano sepa, tal vez no tengo mucho, pero lo puedo ayudar con lo que tengo. Amén. En definitiva, hermanos, la misericordia de Dios se ha revelado en Cristo. Y ese es nuestro descanso, amén. Que se ha revelado en Cristo para salvación y para que cada uno de nosotros seamos libres del poder que el pecado ejerce en nosotros. Al punto de dejarnos ciegos, de pensar que no, la crítica no es nada malo, sí, es malo. No, que yo hablé mal de este hermano no es nada malo, no es tanto, no es un pecado tan grave. Sí, es un pecado grave y nos tenemos que arrepentir. Pero gloria a Dios porque todavía está a la puerta del trono de la gracia, está el trono de la gracia, para que podamos ir y arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 17, nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios. Si alguien tiene miedo del día del juicio, si alguien puede llegar a tener temor sobre eso, de lo que veníamos hablando, dice la palabra, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos, ¿qué? Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La única manera que nosotros vamos a poder ser misericordiosos con nuestros hermanos es expresando la vida de Cristo, hermano. Es expresando la vida de Cristo en nosotros, que está en nosotros. Solamente debemos expresarla. Solamente debemos permitir al Señor que haga con nosotros como Él quiera. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque en nuestra debilidad aún así tu poder se perfecciona, Señor. Y tal vez no seamos sabios, tal vez no seamos